Bienvenido y bienvenida a nuestro servicio de adoración en este 17º domingo después de Pentecostés. Los extrañamos a todos y los tenemos en nuestras oraciones. Siéntense libres de unirse a las oraciones y canciones. Y ahora, bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Oremos. Dios de todo poder, ante ti todo corazón queda abierto, todo deseo revelado y todo lo que ocultamos queda expuesto. Haz que tu Espíritu nos limpie los corazones y purifique los pensamientos, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestra salvación. Amén. El Señor esté con ustedes. Y también contigo. Concede, buen Dios, que no nos turben las cosas terrenales y que aprendamos a amar las celestiales. Y aunque hoy estemos rodeados de cosas pasajeras, nos aferremos a las permanentes. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Lectura de la carta de Santiago. Si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien.
y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hace la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Alabando siempre a Dios, su palabra quiero oír, y cantando con amor, nuestro pueblo entona así. Aleluya, 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 aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús y sus discípulos pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Oremos. Oh Dios, que tu palabra sea hecha vida en nuestras vidas. Amén. El camino en la Biblia es uno de los lugares más mencionados y donde ocurren muchos de los más importantes acontecimientos en la historia del pueblo de Dios. En el camino el pueblo judío descubrió lo que significaba ser libres de la esclavitud en Egipto. En el camino hablaban los profetas, denunciando la injusticia y la superficialidad en la espiritualidad del pueblo y de los gobernantes. En el camino prácticamente nace Jesús, en tránsito de Nazaret a Belén. En el camino encontró Jesús a sus discípulos. En el camino sanó, expulsó demonios, enseñó, dio de comer y perdonó a la gente. En el camino Jesús y sus discípulos oraron, meditaron, adoraron a Dios y mostraron su fe en el Dios de la vida. En el camino descubrieron María y el resto de los discípulos al Jesús resucitado. Y al camino los envió Jesús a anunciar a toda criatura las maravillas del reino de Dios. No sé si sabían que uno de los primeros nombres por los que fueron conocidos los cristianos
fue precisamente con la frase los del camino. Así les llamaban en aquel entonces. La gente de aquella época comprendió que la comunidad de discípulos de Jesús era una comunidad conectada con la realidad que sucedía en las calles, en las plazas, donde estaba la gente más sencilla y necesitada. Los del camino mostraban su fe y su identidad, convirtiendo ese lugar, la calle, donde estaba la gente y a quienes se encontraban en él, en el lugar por excelencia de la revelación de Dios. Para ellos, Dios no estaba entre las cuatro paredes del templo de Jerusalén o en la estrechez de las sinagogas de los pueblos. Dios estaba afuera, entre la gente, y los del camino, los discípulos de Jesús, lo mostraban con su presencia y sus acciones y palabras liberadoras, tal como lo había hecho su Maestro. En la historia del Evangelio de hoy, el camino no es lo que había sido para Jesús. En la historia de hoy, el camino está lleno de manipulaciones políticas, sospechas, discusión, egoísmo y autosuficiencia. Dice el evangelista, en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Es interesante que esta historia es lo primero que hacen los discípulos cuando Jesús les anuncia su muerte. Precisamente lo que hacen es discutir quién de ellos va a ser el heredero de Jesús, quién va a quedarse al frente del movimiento. Podemos encontrar en los evangelios otros momentos donde los discípulos se quedaron cortos o no entendieron verdaderamente lo que Jesús les estaba diciendo y enseñando, y este es uno de esos casos. La vida estaba ocurriendo allá afuera, en el camino, pero los discípulos tenían su mente y su corazón en el poder y sus deseos personales. El camino ha dejado de ser para ellos el lugar de la revelación de Dios porque los discípulos lo han convertido en algo a escalar, en un espacio para controlar y sobresalir individualmente. Los del camino han perdido el rumbo en la vida. El camino y sus oportunidades se han cerrado para ellos. El camino se ha convertido en un callejón sin salida. Por eso Jesús los trae de vuelta al camino de verdad, a la realidad que está frente a ellos, a la vida concreta, a las necesidades de la gente a su alrededor. Jesús les dice, si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos, servirlos a todos. Así de simple es la respuesta de Jesús. Y con esta frase, Jesús les está diciendo, si quieren tener poder de verdad, pónganse a servir a otros. Si quieren demostrar quién es el más importante, respondan y reconozcan las necesidades de quienes les rodean. Si quieren ser mis discípulos, presten atención al camino y a las necesidades de la gente, porque el servicio es la marca de mi movimiento y el camino es el lugar de servicio por excelencia. La imagen del niño en los brazos de Jesús en medio del grupo de discípulos es la señal más grande que ofrece Jesús de la falta de poder y de vulnerabilidad. Jesús dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. En otro momento, el evangelista dirá más sobre esto, cuando expresó, el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Recibir, servir a los más vulnerables y necesitados es la lección más importante que Jesús podía darle al grupo de discípulos que habían perdido su rumbo en el camino de la vida. Nunca olvido las palabras del Papa Francisco cuando visitó Cuba hace algunos años atrás. Uno de los regalos más hermosos que le dejó Francisco al pueblo cubano fue la frase, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Para qué sirves tú? ¿Sirves tú para vivir? ¿Qué es el camino para ti? ¿Es el camino, la vida, un espacio para servir a otros y responder a sus necesidades? Oremos
como lo hicimos en la oración colecta de hoy, y pidámosle a Dios que nos aferremos a las cosas permanentes y no a las cosas pasajeras, y que nos haga siempre atentos a las necesidades de quienes nos encontremos en el camino de la vida. Amén. Con toda la mente y de todo corazón, oremos al Señor y respondamos cantando. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios y por la unidad de todas las naciones, oremos al Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por nuestras obispas, Marianne y Chilton, por todo el clero y el pueblo de la Iglesia, por quienes sirven impulsados por su fe y por quienes ofrecen de sus talentos para el bien del pueblo de Dios. Oremos al Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por presidentes y dirigentes de las naciones y por toda autoridad, para que el espíritu de servicio y justicia guíe sus palabras y acciones. Oramos especialmente por nuestros países de origen, por los pueblos de Cuba, Haití y Afganistán, para que encuentren caminos de paz y reconciliación. Oremos al Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por buen clima y por cosechas abundantes, por la madre tierra que Dios nos ha brindado y por la sabiduría y voluntad de preservarla, oremos al Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por toda persona anciana, enferma o sufriente, por viudas, huérfanos, refugiados e inmigrantes, por las personas pobres y oprimidas, desempleados e indigentes, encarceladas y cautivas, y por todos los que las recuerdan y las cuidan. Oremos al Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por toda persona que ha muerto en la esperanza de la resurrección y por todos los difuntos, porque a la hora de nuestra muerte tengamos fe y esperanza, sin sufrimientos ni reproches. Oremos al Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Recibe, Dios, nuestras fervientes oraciones y en tu gran misericordia, apiádate de todos quienes te piden auxilio, pues tu gracia y amor son entrañables, y a ti rendimos gloria, Santa Trinidad, ahora y por siempre. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y acciones, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado al prójimo como a nosotros mismos. Sinceramente lo sentimos y humildemente nos arrepentimos. Por tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos, así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos en tus caminos para gloria de tu nombre. Amén.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les guarde en la vida eterna. Amén. Amén. Y ahora la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y también contigo. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor y únete a nosotros mientras cantamos. Yo siento tu voz muy dentro de mí, diciéndome ven, sígueme. Con gozo te doy las gracias, Jesús, y quiero decirte que sí. Sabiendo que tú me llamas, Señor, quiero decirte que sí. Con mis hermanos en libertad, quiero decirte que sí. Seguirte será una fiesta feliz, la fiesta de la amistad. Viviendo más en la iglesia, Jesús, yo quiero decirte que sí. Sabiendo que tú me llamas, Señor, quiero decirte que sí. Con mis hermanos en libertad, quiero decirte que sí. Acepto mi compromiso de amor, estoy seguro de ti. Abriéndome a todo el mundo, Jesús, yo quiero decirte que sí. Sabiendo que tú me llamas, Señor, quiero decirte que sí. Con mis hermanos en libertad, quiero decirte que sí. Yo siento tu voz muy cerca de mí, diciéndome ven, sígueme. Con gozo te doy las gracias, Jesús, y quiero decirte que sí. Sabiendo que tú me llamas, Señor, quiero decirte que sí. Con mis hermanos en libertad, quiero decirte que sí. Que Cristo, el Hijo de Dios, se manifieste en ustedes, que sus vidas puedan ser luz para el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca con ustedes por siempre. Amén. Bendigamos al Señor, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.